24 horas. Radio Nacional de España. Miguel Ángel Domínguez. Coordinador general de Izquierda Unida, diputado en el Congreso, portavoz adjunto del Grupo Unidos Podemos en la Cámara Baja. Esos son los cargos institucionales y de partido que figuran en el currículum de un joven político que nos acompaña esta tarde aquí en 24 horas en este estudio 101 de la Casa de la Radio. Él es economista, él es malagueño, riojano malagueño, 31 años, militante del Partido Comunista y de Izquierda Unida desde el 2003. En los próximos minutos, hasta las 9, vamos a conversar con Alberto Garzón. Señor Garzón, muy buenas tardes. Bienvenido a este tiempo de entrevista en la radio de todos, en la radio pública, Radio Nacional. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, Alberto, he dicho malagueño riojano en ese orden porque usted nació en La Rioja, pero donde usted se crió y donde realizó sus estudios universitarios, economista digo, fue en Málaga. No le voy a preguntar qué siente usted más, si La Rioja o Andalucía, pero sí le pregunto si ese doble origen, por decirlo de alguna manera, ha influido en su forma de ser y en su forma también de pensar, Alberto. Bueno, yo pienso que sí, y además es algo que creo que le ocurre a todo el mundo. Yo siento que hay un poco de mí en cada una de estas tierras, tanto de Andalucía como de La Rioja, y creo que eso por lo menos ha contribuido, si bien no directamente a unos valores y principios que yo identifico con los principios y valores republicanos y socialistas, que tienen otro origen, que es un origen más cultural, más de influencia paterna y materna, pero sí que naturalmente, por ejemplo, ante un tema como es el nacionalismo, evidentemente pues eso a mí no me casa con mi forma de ser, y eso significa no ser nacionalista de ninguna parte. Yo creo que es un sentimiento que no casa con quienes estamos acostumbrados a estar de un lado a otro y conocer la riqueza enorme que tienen los pueblos de Europa, los pueblos de España, sin por ello apostar por necesariamente imponer nuevas fronteras o nuevas formas de competir. Hablaremos, si tenemos tiempo, que lo vamos a tener el movimiento nacionalista en general, en particular en Cataluña. Tendremos tiempo de hablar de la vertebración territorial de nuestro país, pero antes déjeme que le sitúe en ese Manchester Arena. 22 asesinados, 59 heridos. Le pido, señor Garzón, una reflexión respecto a este último atentado que ha asumido el Daesh, los yihadistas del Daesh. Bueno, es difícil explicar lo que uno siente cuando ocurre este tipo de acontecimientos bárbaros. Creo que está fuera de toda duda que tenemos que hacer todo lo posible dentro de nuestra defensa de los principios democráticos para combatir esta lacra, que creo que sucede desgraciadamente en todas partes del mundo. Y cuando lo vivimos aquí, lo vivimos de primera persona porque son nuestras tierras, pero también suceden en lugares más alejados y a veces con mayor dramatismo, y creo que necesitamos encontrar una fórmula inteligente para luchar contra todo esto. Y digo inteligente porque viendo lo que está sucediendo en las últimas décadas, en las que se siguen repitiendo este tipo de circunstancias tan dramáticas, creo que a lo mejor tenemos que reflexionar sobre eso que se ha llamado la lucha contra el terrorismo, y que bueno, pues como vemos todavía no da los frutos necesarios. Y para ser inteligentes frente a este asunto, ¿qué habría que hacer a su entender? Bueno, yo creo que es importante tener una visión holística. No es un tema sencillo. ¿Una visión, perdón? Holística, una visión global. No es un tema sencillo, pero cuando nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, Europa o la Unión Europea llega a acuerdos con Turquía, una Turquía que ha permitido durante mucho tiempo como organizaciones terroristas como por ejemplo el Daesh o el ISIS, depende cómo cada uno la quiera llamar, pasan su frontera con todo tipo de arsenales, y eso se ha permitido porque Turquía, su principal interés es atacar a una guerrilla, que es la guerrilla kurda, que está luchando en Siria contra el propio ISIS y el propio Daesh. Uno se da cuenta, en primer lugar, de la complejidad, y en segundo lugar, en cierta hipocresía, porque Turquía es miembro de la OTAN, nosotros somos miembros también de la OTAN, me refiero a España, y sin embargo esta Turquía está jugando un doble papel, el papel de tolerancia hacia esos terroristas porque le vienen bien en sus conflictos nacionales, y eso tiene unas consecuencias, y es que al final, bueno, estos terroristas no encuentran las bombas y las redes y las formas de financiación de forma gratuita, sino que tienen canales y hay que atacar a esos canales.
Quiero hablar también, y sobre todo, y por encima de todo, más allá de que hayamos empezado con ese terrible atentado en Manchester, sobre todo de política nacional. Para eso fundamentalmente, señor Garzón, le hemos llamado, por supuesto. Y antes de ir con su formación, con Izquierda Unida y con Unidos Podemos, permítame que comencemos por la actualidad más inmediata, que pasa por Partido Socialista y, efectivamente, por la vertebración de este país en general y por la situación en Cataluña, situación política en particular. En cuanto al PSOE, ¿qué significa para usted la victoria de Pedro Sánchez? ¿Qué significa para ustedes la victoria de Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que era algo esperable. En los últimos años, las primarias que han tenido una competición entre una parte que se llama el aparato, que son los cuadros, digamos, más consolidados, la vieja guardia, y otro candidato o candidata que se presentaba como representante de las bases, siempre en todas partes de Europa han ganado esta segunda opción. Eso ha pasado con Jeremy Corbyn, que lo tuvo que hacer 2 ocasiones en el Reino Unido, pasó con Hamon en Francia, ha pasado en otros lugares también de la Unión Europea, y creo que también ha ocurrido de una forma muy notable aquí. Creo que expresa muy bien un sentimiento de una base social de izquierdas en el Partido Socialista, que quiere desconectar de una política que tiene mucho que ver con el permitir al Partido Popular gobernar para evitar que hubiera otra alternativa. Yo creo que los militantes del Partido Socialista que han optado por Pedro Sánchez están con el ojo puesto en la experiencia portuguesa, más que en la experiencia que le había conducido Susana Díaz. Por lo tanto, ese es el análisis que nosotros hacemos. Es un análisis optimista, esperanzado, porque significa que hay una proporción muy importante en nuestro país, independientemente del partido en el que milite, que no quiere que Mariano Rajoy esté siendo presidente y que se rebela ante imposiciones como las que sucedieron en octubre cuando descabezaron a Pedro Sánchez. Por lo tanto, como ciudadanos de izquierda comprometido con la transformación social y, por lo tanto, derivada consecuente en contra de un gobierno neoliberal del Partido Popular, lo vemos con optimismo. Y sin sorpresa, por lo que veo. Y sin sorpresa, efectivamente. Yo creo que Susana Díaz y todos sus acompañantes siguen viviendo en décadas en los que los partidos políticos se estructuraban de otra manera y donde los aparatos efectivamente tenían una gran capacidad de coacción. Y digo coacción porque cuando comprobamos que Susana Díaz ha conseguido más avales, que son con nombres y apellidos, de los que los votos ha recibido después, que son votos secretos, expresa una realidad de control del partido que para Susana Díaz se ha agotado, y para Susana Díaz y para cualquier persona. Creo que los partidos políticos del siglo XXI son muy diferentes de los del siglo XX, y creo que Susana Díaz se equivocó al medir la jugada. Ustedes ven a Sánchez, así lo ha entendido el señor Garzón, le ven como alguien que representa al ala más de la parte izquierda del Partido Socialista. Tenemos la sensación de que el PSOE, no usted, sino muchos analistas, se va a la izquierda un poquito, y tanto si eso fuera o no real, tanto si es así como si se trata solo de una imagen creada o de una sensación, el tiempo dirá. Yo no sé si eso, como ustedes, a Unidos Podemos, parte de su espacio político y electoral, les favorece o les perjudica el regreso del señor Sánchez. Yo creo que, en primer lugar, Pedro Sánchez es la expresión de un sentimiento, como decía antes, de indignación frente a lo que ha sucedido en el aparato del Partido Socialista, que no solo ha sido el aparato del Partido Socialista, sino que ha sido una serie de grandes empresas muy cercanas a la vieja guardia del Partido Socialista, Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba y demás, los que maniobraron para que el Partido Socialista se pusiera a los pies del Partido Popular, o por lo menos tolerando que gobernara. Y ha habido mucha gente que se ha rebelado entre eso, y Pedro Sánchez es la expresión de ese fenómeno. Pero Pedro Sánchez ni mucho menos es un mártir de la izquierda, como quizás esta figura épica del retorno pudiera parecer. Pedro Sánchez no deja de ser la misma persona que pactó el artículo 135 de la Constitución con el Partido Popular en el año 2011, es la misma persona que quiso acordar un pacto con Ciudadanos, que es el mismo Ciudadanos que sostiene al Partido Popular en el día de hoy, y en definitiva yo creo que el devenir que ha tenido Pedro Sánchez es complejo, es contradictorio, pero en este momento sí que es expresión de un fenómeno social muy interesante. Bueno, pero todo el mundo evoluciona. Yo recuerdo, no sé si en las inmediatas pasadas elecciones o en las anteriores, yo recuerdo a Pablo Iglesias declarar
alto y fuerte que era socialdemócrata. Sí, pero eso son expresiones, digamos, parte de los discursos, de exageraciones o incluso de equivocaciones, pero lo que estaba diciendo yo son hechos. Estamos hablando del 135, del Pacto con Ciudadanos, son hechos consolidados y eso es más difícil, aunque admitimos, como no puede ser de otra forma, el derecho a rectificar de cualquier persona, y ojalá sea así y ojalá estemos en el camino de echar al Partido Popular, pero ante eso me tengo que mantener escéptico. Desde nuestro punto de vista, creo que no nos afecta, nos influye, naturalmente, y soy incapaz de saber cómo, pero nosotros nos mantenemos con bastante tranquilidad en la medida en la que seguimos haciendo nuestro trabajo. Hemos sido generosos en el sentido de que hemos ofrecido que vamos a estar dispuestos a que si Pedro Sánchez presenta una moción de censura, vamos a estar dispuestos a retirar la nuestra y a pactar para que se eche al Partido Popular. En este momento, ante lo que está pasando de excepcionalidad democrática, es lo más importante y, por lo tanto, afrontamos una nueva etapa. Eso sí que parece que es evidente, con mucha convicción de que las cosas tienen que ir por la izquierda. Creo que se dan las condiciones para que el Partido Popular sea el principal perjudicado de las transformaciones que han ocurrido en nuestro país en los últimos meses. Ustedes dicen que en absoluto han querido interferir en torno a la situación interna del PSOE, ciertamente vulnerable, no lo digo yo, lo dicen los propios socialistas y lo sigue siendo. Pero fíjese, ustedes anuncian la presentación de una moción de censura. Ustedes registran el viernes pasado, horas antes de esas primarias del Partido Socialista, centrales, definitivas para el futuro inmediato del PSOE, registran esa moción de censura. Al día siguiente, sábado, 24 horas antes de esas primarias, ustedes se concentran, llaman a la concentración en la Puerta del Sol, en el kilómetro cero de la península, e inmediatamente después, una vez conocidos los resultados de esas primarias, ustedes dicen que están en condición de renunciar a esa moción de censura siempre y cuando el Partido Socialista presente la suya. Es decir, hay quien puede pensar que ustedes están volviendo a poner la pelota, la presión en el tejado del Partido Socialista Obrero Español. A partir de este pequeño recordatorio, usted me va a explicar por qué no están intentando interferir en los movimientos internos, en la situación interna ciertamente vulnerable del Partido Socialista. Porque no necesitamos interferir en la situación de nadie. De hecho, el Partido Socialista tiene esa tensión porque se le han puesto ahí los votantes que han votado en el junio del 2016, votaron al Partido Socialista. No me diga usted, Alberto, que esto ayuda. Yo creo que ayuda fundamentalmente. ¿Al Partido Socialista? Al Partido Socialista no lo sé, ayuda al país en la medida en que creemos que es necesario. Hay que pensar que el Partido Socialista inició un proceso prácticamente eterno. Es más, con esto todavía no ha terminado. Ahora empieza el comité, hay que elegir a los delegados, hay que elegir una serie. No sabemos cuándo va a terminar. Lo que no puede ocurrir es que en un país como el nuestro, que está totalmente acorralado por la corrupción del Partido Popular, en la que la Fiscalía Anticorrupción es realmente la Fiscalía Procorrupción del Partido Popular, lo que no puede ocurrir es que mientras está sucediendo todo este tipo de cosas, nosotros estemos de brazos cruzados esperando a que el Partido Socialista termine de liquidar sus disputas internas. Esto evidentemente no es tolerable y no es entendible. Entonces nosotros lo que hacemos es respetar su proceso en la medida en que nosotros no tomamos parte por ninguno de los candidatos que estaban en pugna, pero al mismo tiempo seguimos haciendo política, no podría ser de otra forma. Las 5 millones de personas que nos han votado están esperando que actuemos. Y yo, personalmente, además lo digo, estamos muy cansados de pedir dimisiones al Partido Popular que le entran por un oído y le salen por el otro, y queríamos actuar. Y, desgraciadamente, las herramientas parlamentarias son limitadas, pero una de ellas es la moción de censura. Y es una herramienta también doblemente limitada en la medida en que si no contamos con los apoyos no va a prosperar. Pero para eso necesitamos el concurso del Partido Socialista, que de momento está en stand-by, es decir, sigue tolerando y sosteniendo al PP en el gobierno, pero está en stand-by porque dice que no quiere hacer absolutamente nada hasta que no termine un eterno proceso. Claro, lo que no se puede pretender por parte del Partido Socialista tampoco es decir que todo lo que nosotros hagamos mientras ellos están ahí en boxes, dando una metáfora automovilística, es interferir en su proceso. Yo no lo creo, honestamente. Tengo mucho respeto por la gente del Partido Socialista, diferencias, pero mucho respeto, pero evidentemente nosotros que no estamos en esa situación tenemos que seguir actuando y haciendo política, y de verdad es que no podemos estar más tiempo sentados en el escaño esperando que el Partido Popular se ría de nosotros. Pues, señor Garzón, una cosa es tramitar, registrar efectivamente una moción de censura y a los 2 o 3 días, inmediatamente después de las primarias, insisto, poner la pelota en el tejado del de enfrente, diciendo aquello de yo la retiro si ustedes la presentan. Da la impresión de que están buscando una fotografía, señor Garzón.
No, en realidad, fíjese en que si nosotros no hubiéramos hecho este ofrecimiento y directamente fuéramos a presentar la moción, al final la moción nos va a dar una fotografía de quién apoya a Rajoy y de quién apoya una candidatura alternativa. Nosotros lo que queríamos desde el principio era pactar con el Partido Socialista una moción de censura, pero el Partido Socialista, en boca de Antonio Hernando, ahora recientemente dimitido, anunció a los 5 minutos que no quería saber nada de una moción de censura a Mariano Rajoy y nos acusó a prácticamente de todos, además a los diferentes partidos que formamos parte del espacio, ¿no? Tanto Izquierda Unida como a Podemos como al resto. Creo que el Partido Socialista no tenía ningún interés en hacer la moción de censura. Nosotros la presentamos finalmente en solitario, aunque nos hubiera gustado presentarla con opciones de salir adelante, pero una vez vemos que el Partido Socialista puede estar en una reflexión de cambio de su política, decimos, pues si ustedes están dispuestos a cambiar esa política, tal y como están diciendo en declaraciones de la campaña interna, nosotros estamos dispuestos a dar un paso atrás, a pesar de que les hemos estado esperando un mes, no nos han respondido durante un mes, pues ahora, como parece que han cambiado, estamos dispuestos a hablar. Y es más, todavía quedan 48 horas. Si en estas 48 horas, por el tema del reglamento del Congreso, no porque nosotros impongamos ningún plazo, el Partido Socialista con Pedro Sánchez quiere presentar su propia moción de censura con él de candidato, está disponible y nosotros retiraríamos la nuestra. Y creo que esto es un gesto de generosidad. Si no lo hace, nosotros, por respeto a nuestros votantes y a una obligación ética, vamos a continuar hacia adelante. ¿Y se obtendrá una foto? Naturalmente que se obtendrá una foto. No sé cuál, porque no sé lo que va a hacer el Partido Socialista, pero en cualquier caso nosotros actuamos con autonomía y en la medida de lo posible intentando ser generosos con todos los partidos, porque lo que nos interesa es que nuestros objetivos se cumplan y el objetivo es echar al Partido Popular. 13 de junio, hoy la presidenta del Congreso, Ana Pastor, nos ha confirmado esa fecha cerrada, 13 de junio. ¿A ustedes les parece un tiempo demasiado dilatado porque entienden que el país ese tiempo no se lo puede permitir? Sin embargo, ustedes, desde que anunciaron la presentación de la moción hasta que la registraron, ahí también pasaron un buen número de días. Sí, correcto. ¿Por qué tanta celeridad ahora y no tanta celeridad antes entre el anuncio y el registro? Concretamente pasaron unas 3 semanas aproximadamente, vamos día arriba, día abajo. Sí. Nosotros desde que lo anunciamos queríamos negociar con todo el mundo. Podríamos haberlo presentado ese mismo día, el mismo día que lo anunciamos lo hubiéramos presentado, pero en ese caso no hubiéramos tenido la opción de escuchar al resto de partidos políticos. ¿Hubiera sido a lo mejor al contrario, primero hablar y luego presentarla? Bueno, es que de hecho nosotros lo que anunciamos es nuestra intención de presentarla para que el resto de partidos lo supiera y de hecho anunciamos a los partidos que así iba a ser y nos sentamos con ellos. Nos hemos sentado con prácticamente todos, no han querido ni Partido Socialista ni Ciudadanos y lógicamente tampoco el Partido Popular, pero el resto de partidos lo han hecho. Y es más, lo interesante de este proceso, al menos desde mi punto de vista, es que nos hemos sentado con actores de la sociedad civil, ONGs, movimientos sociales, todo tipo de organizaciones, desde asociaciones de la Guardia Civil hasta asociaciones militares. Estamos hablando de parlamentarismo, señor Garzón. Pero nos hemos reunido con todo eso para expresar que el problema de lo que estamos afrontando en este momento no es un problema político en el sentido partidista de los grupos parlamentarios solamente. Esto es un problema de país. Cuando el fiscal anticorrupción, y vuelvo al ejemplo de antes porque es el más significativo, pero desde luego no el único, resulta que está obstaculizando que se investigue la corrupción, esto es un problema que va mucho más allá de las paredes del Congreso, tiene que ver con la propia naturaleza de nuestra democracia. Esa afirmación, si es una afirmación tan rotunda, ¿por qué no lo denuncian? Nosotros lo tenemos absolutamente denunciado, nosotros hemos presentado... ¿En sede judicial, sí? Sí, efectivamente, nosotros desde Izquierda Unida presentamos una querella hace 2 semanas o 3 semanas, no lo recuerdo bien, una querella en la que acusamos, entre otros, al Partido Popular, aparte de otra serie de personas, entre ellas Ignacio González y Esperanza Aguirre, y le imputamos unos presuntos delitos, entre ellos el de organización criminal. Hablo de la Fiscalía, hablaba yo de la Fiscalía. No, la querella incluye una serie de personas que están ahora mismo acusadas y hay una serie de descripciones en 80 páginas en las que presentamos nosotros lo que creemos que son los delitos que se están cometiendo, incluido, claro que sí, el encubrimiento y todo lo que se ha denunciado, no solo a nivel judicial, sino también a nivel político, que por cierto es el lado que nos compete. Lo que ocurre es que en el caso de Izquierda Unida hemos querido presentar también esta acción judicial porque nos funcionó muy bien desde el punto de vista social en el año 2013, cuando presentamos la querella a Bárcenas, y gracias a esa querella que presentó Izquierda Unida y que contó
con la oposición radical del Partido Popular, que no solo estaba en contra, sino que nos insultó e intentó evitar que esa querella saliera adelante, pero gracias a esa querella hemos conocido todo lo que sabemos hoy del caso Bárcenas, que no es poco, y por lo tanto lo que hemos querido es que la Operación Lezo no se quede en un elemento, digamos, aislado, sino que podamos utilizar la organización de Izquierda Unida para conocer la verdad a través de sede judicial, pero la sede política también mantiene sus propios códigos, y lo que nosotros decimos es, si hay una conversación entre Ignacio González y Zaplana que dice que hay que poner a un fiscal anticorrupción determinado, porque es un tipo serio que representa los valores del PP, y resulta que se le avisa al fiscal general del Estado de que esa conversación existe y de que tenga cuidado a la hora de nombrar a ese fiscal anticorrupción, y aún así, a sabiendas de todo esto que acabo de describir, el fiscal general nombra a ese fiscal anticorrupción, creo que estamos ante un problema ya no de conflicto de intereses, sino de una acción, yo creo que muy encaminada a obstaculizar la investigación de la justicia. Y esto es gravísimo, y por eso esto no es un problema solo de los partidos políticos, sino un problema de sociedad. Y esta moción de censura encuentra, digamos, su punto culminante cuando conocemos toda esta información. Esta información de la Operación Lezo es la que nos lleva y nos empuja a una moción de censura. Podríamos haber argumentado la moción de censura en términos de recortes de sanidad, de educación, de pensiones. Tenemos motivo de sobra, pero el caos que se está generando en las instituciones era el hito fundamental. Fíjese que usted recordaba que intentaron hablar en torno a la moción de censura, con el Grupo Popular, lógicamente. Sí. No les cogieron la palabra, no se quisieron sentar con ustedes. Con el PSOE, 3/4 de lo mismo. Ciudadanos, lo mismo da que da lo mismo. Estamos hablando de un montón de escaños. Sí, la mayoría. Estaba intentando mayoría contar cuántos absoluta. son. Mayoría absoluta en todo caso, efectivamente. Esta moción de censura no se les puede volver en contra como un boomerang. Siempre existe el riesgo de que cualquier acción que hagamos en el Congreso pueda ser interpretada de forma negativa y pueda ser además duramente atacada, de tal forma que tenga penalización. Pero nosotros lo estamos haciendo por una obligación ética. Efectivamente, tanto Partido Socialista como Ciudadanos como Partido Popular son contrarios a la moción de censura al Partido Popular. No ha de sorprendernos tampoco. Rajoy es presidente por los votos de Ciudadanos y del Partido Socialista y del Partido Popular, lógicamente, y han aprobado 11 reales decretos, 8 de los cuales han sido con el concurso necesario de Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular. Por lo tanto, tampoco es sorprendente que ahora estén en contra de que se eche a Mariano Rajoy. Pero nosotros tenemos que hacerlo, aunque sea algo que parece que está abocado al fracaso parlamentario. Hay mucha gente en la calle que nos para y nos dice, haced algo. Y yo lo entiendo. Entiendo un montón de gente que lo está pasando mal, no solo en términos personales, sino por cómo se está deteriorando la democracia, que dice, haced algo, aunque no vaya a salir. Y entonces nosotros lo que decimos es, vamos a hacer algo. Y el reglamento del Congreso nos permite esta acción, que es una acción muy concreta, es una moción de censura. Constructiva, efectivamente, que significa proponer a un candidato alternativo. Y un plan de gobierno alternativo. Correcto, que lo tenemos porque naturalmente lo digo nos porque hemos hay quien presentado a las dice, elecciones. ¿sabe usted que hay quien dice que ustedes son muy buenos haciendo la fotografía de la situación, pero que luego a la hora de establecer alternativas para cambiar esa instantánea, esa fotografía, ahí es donde ustedes trabajan peor? Bueno, es parte de esos ataques que forman el día a día de la política. Yo vengo de una tradición que es la tradición de Izquierda Unida, del Partido Comunista, en la que siempre se ha dicho lo de programa. Somos conscientes de que cualquier acción ha de ir acompañada por un programa de país, y así lo hemos hecho siempre, y también cuando hemos ido en alianza con los compañeros de Podemos, que a su vez tienen su propio programa de país, muy coherente, muy compatible con el nuestro, aunque tengamos diferencias en algunos puntos, pero lo que presentamos en la moción de censura será un programa en positivo que es una moción de censura a Mariano Rajoy, a sus políticas y a su forma de gestionar las instituciones, para poder poner en marcha un modelo de país diferente. Ayer, precisamente, se conocían los datos de la Comisión Europea, en la que decía que sacaban a Portugal del procedimiento de déficit excesivo y mantenían a España, lo que significa que un gobierno de izquierdas como el de Portugal, que es un gobierno del Partido Socialista apoyado por el Partido Comunista de Portugal y el Bloco de Esquerda, ha conseguido en muy poco tiempo lo que España lleva intentando en muchos años, con una política radicalmente contraria. En Portugal se han paralizado privatizaciones, se han recuperado empresas privatizadas, se han subido los salarios, se ha conseguido recuperar las 35 horas laborales, se ha conseguido hacer todo esto, incluyendo quitar las concesiones privadas en los colegios, todo esto
y se ha conseguido reducir el déficit. ¿Qué significa? Que hay una forma alternativa de hacer la política a la que está haciendo el Partido Popular. Esa moción de censura incluye un proyecto de país que empuja al país a la izquierda y empuja al país a salir de la crisis con justicia social. Que digo que no será Grecia, entonces, el ejemplo en este caso. Porque en su momento sí que lo fue para ustedes. Nosotros tenemos una forma de ver la política y una forma de ver la economía que es contraria a la política de recortes y de austeridad que se está imponiendo desde la Unión Europea, también en Grecia, independientemente de cuál sea el gobierno ejecutor. Lo que estamos diciendo es que es un error seguir insistiendo en ese tipo de políticas porque no solo son injustas, es decir, incrementan la desigualdad entre ricos y pobres, sino que son inútiles. Tardas mucho más en recuperar los niveles de, de estabilidad presupuestaria que son adecuados en unos momentos como estos. Portugal lo ha demostrado con una política antagónica a la del Partido Popular, antagónica de la misma política que aquí cuando la proponemos nos llaman todo ese tipo de cosas que usted ha descrito, ¿no? Como gente que solo busca la fotografía y demás cuando las proponemos. Bien, pues en aquel país que lo han hecho, es un país vecino que lo ha hecho, ha conseguido mejores resultados y estos son hechos y eso es lo que vamos a defender también en la moción de censura porque, como usted bien indicaba, se trata de un proyecto constructivo y un proyecto en positivo. Yo me lo temía y ha ocurrido. Yo quería dedicarle mucho más tiempo a Cataluña porque es un tema muy serio, vertebración de este país, con esa amenaza constante de los independentistas de poner en marcha un referéndum sí o sí, pactado o no con el gobierno, con el Estado, en definitiva. ¿Lo habrá? Bueno, yo espero que se entienda en algún momento en este país que la solución a un conflicto como el catalán solo puede ser negociada y dialogada, y un conflicto de esta naturaleza requiere que haya instrumentos para resolverlo por la vía del diálogo, y ese instrumento puede ser perfectamente el referéndum. Como dije al principio, yo no soy nacionalista, yo nunca votaría en una consulta de esta naturaleza, nunca votaría que sí a la independencia, pero soy consciente de que por principio democrático hay que dejar votar y que, en segundo lugar, los problemas políticos no se solucionan cuando se meten debajo de la mesa o cuando te escondes detrás de una constitución o de cualquier otra ley. Hay que afrontarlos, ver cuáles son las causas y ver cuáles son las soluciones. Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, portavoz adjunto de Unidos Podemos, el subrayado del señor Garzón, Santiago Echevarría. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alberto Garzón, riojano y malagueño y riojano, doble origen en el que ha explicado su rechazo a los nacionalismos, ha llamado a la defensa de principios democráticos frente a la lacra de acontecimientos bárbaros en países vecinos y en otros que no lo son tanto. Ha reclamado por ello una fórmula inteligente, una reflexión sobre la lucha antiterrorista, ha dicho, para denunciar la hipocresía que ve, por ejemplo, en el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía mientras combatientes y armamento van y vienen a su antojo por la frontera turco-siria. El regreso de Pedro Sánchez aquí en España es para él un fenómeno interesante. Siempre que se enfrentan las bases al aparato, están ganando las bases, ha señalado, citando a otros líderes socialistas europeos como Jeremy Corbyn en el Reino Unido o Benoît Hamon en Francia. Una base social de izquierdas frente a la coacción que él ve demostrable en un número de avales públicos superior al número de votos privados. Susana Díaz midió mal la jugada, lo ha resumido así. No necesitamos interferir en el PSOE, respetamos su proceso, ha asegurado, pero tampoco vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras terminan de liquidar sus disputas internas. De ahí la moción de censura que ha defendido como una obligación ética para echar un gobierno que ve acorralado por la corrupción y al cual acusa de compadrear con los fiscales, y que justifica en el apoyo de la gente, aun reconociendo que está abocado al fracaso parlamentario y admitiendo también el riesgo político que podría tener ese fracaso. Si Sánchez presenta ahora su propia moción, retiraremos la nuestra. No es una forma de presión, es un gesto de generosidad, ha asegurado Alberto Garzón. Hay un grito de libertad. Yo, Calao y García Aldade. Bueno, aquí eligiendo Juan Pinilla, fandangos del Corruco, Macande y Vallejo, le ha salido más la vena andaluza que la riojana, ¿eh? Bueno, es desde luego algo que a mí me emociona mucho. Creo que el flamenco es una de las mejores expresiones del pueblo, las mejores expresiones culturales del pueblo, y aunque ha sido utilizado por el régimen franquista durante 40 años como una atracción casi de marketing, que diríamos hoy, detrás de lo que hay en el pueblo son lazos de solidaridad, y Juan Pinilla es un artista como la copa de un pino que es capaz de hacer mucha pedagogía, de hablar de Miguel Hernández, de Lorca, de Alberti en sus letras, con un espíritu y un sentir que yo recomiendo a todo el mundo que pueda escucharlo en directo, porque es una sensación verdaderamente especial. Aquí está grabado, pero también merece la pena.
Señor Garzón, siempre se lo digo, pero es que es verdad, un placer. Gracias, muy buenas tardes. Siempre un placer, gracias. La República española. En abril se proclamó la bandera que enarbola